y lo vamos a hacer en Hebreos capítulo 4. Voy a leer unos cuantos versos en esta versión y usted puede comparar en sus escrituras. Y dice así: por lo tanto, estemos aterrorizados de la posibilidad de que, a pesar de que la promesa de entrar en su reposo está en vigor, cualquiera de ustedes pueda ser juzgado de haberse quedado corto en alcanzarlo. Porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada el oírlo, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje. Pero nosotros que hemos creído, entramos en ese reposo del cual Dios ha dicho: por eso juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo. Porque en algún lugar dice acerca del día séptimo, y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Y también en el pasaje citado, no entrarán en mi reposo. Pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido no entraron los que primero recibieron el anuncio. Vuelve a señalar un día, hoy, diciendo por David, al cabo de tanto tiempo, como queda dicho: si oyes hoy su voz, no endurezcas sus espíritus, porque si Josué les hubiera proporcionado el reposo, no habría hablado Dios más tarde de otro reposo. Por tanto, es claro que queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque quien entra en su reposo, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. Esforcémonos por entrar en ese reposo, para que nadie caiga imitando igual desobediencia. Bendito el nombre de Jesús. Así que la reflexión que hoy tengo es: el día de reposo, o queda un reposo para el pueblo de Dios, o el reposo del pueblo de Dios. Cuando hablamos de reposo, hay cantidad de clases de reposo. Cuando hablamos de un día específicamente, se habla del día séptimo, y muchos días que también los llamaron días de reposo. Si encuentra usted en la Pascua, 7 días comerás pan sin levadura y serán días de reposo para Yahshua. Entonces encontramos que en primer lugar tenemos que Dios creó todas sus obras y descansó, o cesó de hacer unas para hacer otras. No sea que paró por completo de hacer esto y no dejó de hacer esto para hacer lo otro. O sea que reposó o descansó o dejó de crear y siguió trabajando con lo creado. Bendito el nombre de Jesús. Y lo dice de esta manera: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, o sea, de todo lo que creó. Bendito sea su nombre. Y después encontramos que viene el día de reposo. En este día encontramos muchas dificultades que la gente ha tomado sobre el día, porque le ha puesto muchos énfasis a los días. Y salió adorando los días, sino adorando a Dios en un día o en los días. En Éxodo 16 voy a leer aquí un texto, el 23, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Yahshua: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Yahshua. Lo que habéis de comer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guárdalo para mañana. O sea que estaba hablando Moisés sobre el maná, que el viernes podían recoger doble porción para guardarlo para el sábado, o
para el día de reposo. Encontramos que ese día era para que Israel estuviera quieto, en casa. Nadie iba a realizar trabajo alguno que no fuera el servicio a Dios. Pues no hagan ningún trabajo servil, o sea, ningún trabajo en cuenta de tu servicio, sino ese día se ha sacado para adorar a Dios. Miramos que Dios tiene planes y propósitos con el ser humano y encontramos que el pueblo de Israel estaba programándose para entrar a una tierra prometida. Encontramos que en esa tierra prometida, según la escritura, fluía leche y miel, o sea, producía de todo. En esa tierra iban a estar tan ocupados que les iba a tocar sacar un día para adorar a Dios. Y encontramos que en el desierto, pues, hay veces nos toca obligatorio porque cosa para desobedientes nosotros los seres humanos, y encontramos que aunque Dios dijo que no recogieran mana el sábado, muchos mañanearon a recogerlo. Aunque Dios dijo que no guardaran para el otro día ninguno de los otros días, encontramos que muchos guardaron y se les dañó. Hasta que poco a poco fueron aprendiendo que el día sábado no caía mana del cielo. Pero aunque eso sucede así, encontramos que hay cantidad de desobedientes que aunque saben las cosas, no las quieren cumplir. Porque en este mundo hay gente que sabe, que conoce a Dios, pero no le quiere cumplir a Dios. Quiere que Dios le dé todas sus promesas, lo salve, haga todo con él, pero él no quiere cumplirle a Dios. Y quien no le cumple a Dios, Dios no le cumple a él. Bendito el nombre de Jesús. Encontramos que cuando el día de reposo se coloca por ley, que está en Éxodos, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Yahshua tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero adentro de tus puertas. Porque en 6 días Yahshua hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahshua bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces encontramos que dice, santificar es apartar o cumplir. El día de reposo se hizo para adorar a Dios. O sea, el día de reposo era para Yahshua, un día para mí. 6 días para que ustedes trabajen, hagan todo su labor, y ese día va a ser para mí. Y ese día, como es mío, no van a poder usar ni los animales, ni los esclavos, nada, porque ese es mi día y deben estar consagrados para mí. Todo. Debe estar consagrada la tierra como los habitantes de la tierra. Pero encontramos que el ser humano hizo del día de reposo un ídolo. Si usted encuentra cuando Jesús vino en carne, ¿qué encontró? Encontró que el día de reposo era un ídolo. Y encontró que el dueño del día de reposo estaba violando el día de reposo. Le decía a los sacerdotes, tú violas el día de reposo, tú violas la ley. Dije, el día de reposo no fue creado por causa del ser humano, sino el día de reposo es creado para que el ser humano adore. O el día de reposo no fue creado para el ser humano, sino es para Dios. Dijo, y yo soy el dueño o el señor del día de reposo. O sea que me perteneces a mí. No es algo separado de Dios que diga, no, el que viole el sábado tiene esto y esto. No, el que no adore a Dios el sábado era el propósito en ese tiempo, y lo es todavía, que hay que adorar a Dios todos los días. Es importante mirar cómo muchos se han hecho del día su religión o han santificado un día. Y dice, nosotros somos sabáticos, nosotros somos del séptimo día, nosotros adoramos el séptimo día. Hay muchos que me han dicho, vea pastor, usted está equivocado. Lo veo que predica bien de Dios, pero está equivocado de día. Y me dice, ¿por qué razón? Dijo, la Biblia dice que el día de reposo es el sábado y ustedes reposan el domingo. Digo, no, yo no estoy de reposo. El domingo es un día de adoración.
Y le lancé la pregunta, dijo, ¿y ustedes violan 3 mandamientos? Aunque están en lo correcto adorando el sábado o el día de reposo, están violando 3 mandamientos. El primer mandamiento es, Yahshua nuestro Dios uno es, y ustedes tienen el sábado como Dios. Obedecen más al sábado que a Dios. Lo segundo que violan es, no te harás un ídolo o una imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, donde quiera que la, porque la ira de Dios cae sobre ustedes. O sea que estás violando el segundo mandamiento porque tienes un ídolo, tienes el sábado como ídolo. Y el tercer mandamiento es que has tomado el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque no lo conoces ni sabes cómo se nombra. Y con ese mandamiento que hace que lo sales violando todos. Y después que terminé de explicarle, me dijo, en ese caso tiene la razón. Entonces, ¿ustedes por qué adoran el domingo? Yo, no, nosotros no es que adoremos el domingo. El domingo lo sacó el Imperio Romano o es sacado por el calendario romano o gregoriano. Y encontramos que fue un día de descanso que se le dio a los esclavos o a los trabajadores. Y aprovechando que tenemos un día de descanso en el mundo, lo tomamos para adorar a Dios. Pero nosotros debemos de adorar a Dios todos los días de nuestra vida. A como lo dice Isaías, y se adorará a Yahshua de mes en mes, de día en día, de año en año. O sea, diariamente. No es un día, es a un Dios que hemos prometido adorar. No es que es un lugar. Yo soy el adorador y he de adorar en cualquier lugar. Y en ese caso encontramos que el día de reposo y muchos días, como el día de Pentecostés, hay muchos que han hecho un ídolo. Usted que es de la iglesia de Pentecostés, yo soy pentecostal. Un ídolo Pentecostés es un día que se contaba 50 días, el día 50 después de la cosecha. Si lo digo en español, yo soy del día 50. Pero como se quedaron, ahí sí les sirve en hebreo. Porque si uno le dice que ahí Yahshua, no, eso es para los hebreos. No se meta en eso, usted está judaizando, usted se salió del... Pero si dicen Pentecostés, ahí sí no es hebreo para ellos. Ahí estamos bien. Y hicimos del día pentecostal un ídolo o el día 50 un ídolo. Es que yo me convertí en el día 50 y yo me quedé con el 50. O sea, yo me convertí en los pentecostales y me quedé pentecostal. Es lo mismo que yo me convertí en el sábado y me quedé sabático. De los mismos ídolos que ni nos damos de cuenta a quién estamos adorando. Predican más un día que al Salvador o a nuestro Salvador. Siempre andan diciendo estamos en la iglesia tal, pero nunca dice y estamos en nuestro Señor Jesús y debemos permanecer a Él y servirle a Él. O sea que seguimos con los días. El pueblo de Israel tiene otro día que es el día de la expiación también. Y adora ese día más del que prometió que en ese día les va a perdonar los pecados. Y el día de expiación lo va a leer aquí en Levítico 28. El que estamos del sacrificio que hacen de los 2 machos cabríos que sacrifican, quemará, lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestro espíritu y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes y serán limpios de todos sus pecados delante de Yahshua. Día de expiación es para ustedes y afligiréis vuestros espíritus en estatuto perpetuo. Y si usted mira, los israelitas están esperando ese día del año. Y ese día del año se reúnen, se hacen todo porque así esté en otro país, yo me voy porque es el día de la expiación. Y vamos a ver que están adorando un día y no al que perdona los pecados. Hacen énfasis en un día, pero no en el Creador que les dejó un día o les asignó un tiempo para poder perdonar los pecados, o quiso en ese tiempo perdonar, o no acordarse más de los pecados del pueblo de Israel. Y no nos damos de cuenta que es idolatría. Porque si no fuera idolatría, Israel adoraría a Dios todos los días. Y habría un día para el perdón de pecado, pero lo adora un solo día.
Los adventistas o los sabáticos, un solo día. Los pentecostales, un solo día 50. Somos cincuentanos únicamente. Y si seguimos así, hay cantidades de religiones que tienen un tiempo. En la Escritura se encuentra que se adoraría a Dios cuando estuviera la luna llena y encontramos que es un ídolo, adorar la luna. Se quedaron adorando la luna y era una señal que en ese tiempo debían de adorar a Dios. Pero se quedaron con la luna, se quedaron con el sábado, se quedaron con el día 50 y si seguimos así, se quedaron con el día de expiación, se quedaron con el templo y no con el que iban a adorar en el templo, o no adoraban a Dios sino al templo. Y hay cantidades de cosas que el mundo hace y así han cambiado la ley de Dios por la suya propia, aunque se parece. Y lo que se parece a una verdad es mentira. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos también varias fiestas al año que fueron nombradas días de reposo, o sea, días consagrados a Yahshua. En Levítico 23 no hay otro. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahshua por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. O sea que contamos el primero y después de terminar los 7 días de fiesta también, reposo. ¿Reposo para qué? O sea, quietos aquí sin hacer nada porque es una orden de Yahshua. También sacaron un año de reposo. Contaban el tiempo, vamos a ver cómo lo hacían aquí. El año de reposo, Levítico 25, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy, la tierra, guardarán reposo para Yahshua. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahshua, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Ese como que lo olvidaron porque está como un poco pesado. Sí somos capaces de poner un día como ídolo y guardar un día, pero guardar un año nos quedó difícil y encontramos que en Israel no se hace el año de reposo. Es imposible esperar que Dios sostenga a los desobedientes. Es fácil esperar que Dios sostenga a los obedientes, a sus seguidores, a sus siervos. Y cuando yo ya soy desobediente, no estoy haciendo lo que me mandaron, hay temor a esperar. Entonces, ese año es imposible esperarlo los desobedientes. Se van a morir de hambre. Pero mientras tuvieron obediencia a Dios, Dios los sostuvo ese año y el otro año, que era la siembra otra vez de la tierra o volver a trabajar en la tierra. También había cada 50 años un reposo para la tierra. Pero cuando llegamos a los reposos, encontramos que Dios le dice en ese tiempo a Josué y dijo, o a Moisés que estaban ahí, le dice en el desierto, dijo, y por lo cual esta generación de 20 años antes no entrará en mi reposo. Y encontramos que no entraron, ¿por qué? Por desobediencia. Sí estaban en un lugar, pero no obedecieron a Dios. En el lugar se puede estar, pero pertenecer a Dios es otra cosa, obedecer a Dios es otra cosa. Y encontramos que los que se quedaron por desobediencia. No se quedaron porque obedecieron demasiado, sino por desobediencia se quedaron tendidos en el desierto. Y encontramos que si Dios hubiera terminado con ese reposo, encontramos que empieza con un día, ahora con un lugar, una tierra de reposo. Después encontramos que habla por medio de David que queda un reposo para el pueblo de Dios. Tenemos el reposo. Cuando salimos de las tinieblas a la luz, cuando salimos del reino de las tinieblas, nos pasamos al reino de la luz, se terminan unas obras para hacer otras. Se terminan las obras del mundo para hacer obras de justicia. Se terminan las obras de iniquidad para hacer obras de amor. Esa es una parte de reposo que muchos, aunque tienen el lugar, no han reposado. Porque yo no puedo reposar por ir a un lugar, por tener una costumbre o por seguir haciendo lo que los demás hacen.
Yo tengo que reposar cuando cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir y cambian mis obras. Porque hay muchos metidos, entre comillas, entre la iglesia, pero todas están pensando en economía, odio, mentira, falsedad, buen puesto y cómo hacerle daño a los demás. O sea que en ese reposo hay muchos que no han podido entrar por falta de credulidad, por falta de fe o por incredulidad no han podido entrar. Y encontramos que nos falta el reposo más importante cuando dejemos de hacer obras terrenales y empecemos a hacer las celestiales. O sea que el reposo implica cambio de lugar, cambio de obras. Y encontramos que cuando seamos transformados en un cuerpo celestial, entraremos en el verdadero reposo que Dios ha prometido al pueblo de Dios y estaremos en reposo por toda la eternidad o cambiaremos de obras por toda la eternidad. Dejaremos de estar luchando por sostener un cuerpo y tratar de que viva y hacer lo que el mundo quiere para tener un cuerpo que no hay problema porque nunca va a fallecer, es eterno y vamos a servirle a nuestro Señor Jesús por la tierra. Vamos a cambiar completamente de obras. O sea que ese es el reposo que el pueblo de Dios debe aspirar, debe luchar por entrar en él. Y primeramente encontramos que el que dentro del reino de Dios reposa. Reposa de sus enemigos, reposa de sus obras y miramos que la paz de Jesús lo cobija, pero si logra de entrar. Porque en este reposo se entra es por unión a Jesús, no por unión a un grupo, ni por ir a un grupo, ni por pertenecer a un grupo, ni por ir a un salón cultural. Dice que todos los que nos hemos unido a Jesús por su espíritu, somos su iglesia. ¿Y cómo me uno por su espíritu? Primeramente tengo que conocerle, porque yo no puedo creer en quien no conozco. Si le conozco, le creo. Si le creo, me entrego. Hago parte, me entrego a él. Y si él me acepta como su siervo, me sella con su Espíritu Santo. Ahí es donde paso a ser parte de su iglesia o parte de su pueblo. ¿Por qué? Porque me he unido por el Espíritu. Primero inicio bautizándome en su nombre. El bautismo en su nombre es para pertenencia y perdón de pecados. ¿Por qué me queda perdonado lo pasado? Porque pertenezco a otro. Que si alguien me va a cobrar, dice, yo pagué por él. O sea, en la pertenencia está el perdón. Y en la obediencia en adelante está el sello del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para yo poder pertenecer, unirme a Jesús por el Espíritu y ahí sí dentro en mi reposo. Aunque muchos se salen de ese reposo. Hay muchos que tuvieron el Espíritu Santo. Lo tuvieron. Y muchos dicen, yo también ponía las manos sobre un enfermo y sanaba. Yo también hablaba y se manifestaba el Espíritu. Eso es pasado. Eso no funciona. El pasado no funciona en el pueblo de Dios. Funciona que vivamos un eterno presente. Si estamos llenos del Espíritu, estemos llenos hasta el día que seamos consagrados para marchar con Él. O perfeccionados en espíritu para tener un cuerpo celestial. Así que la importancia no es un día. La importancia no es que sea el día 7 o el día 50 o un día cada 7 años o un año cada 7 años o un año cada 50 años. No. La importancia es de entrar en el reposo de nuestro Señor Yeshua. Hacer parte de su pueblo, pertenecer a Él, ser sellados con su espíritu y esperar hasta un día entrar en el reposo eterno. Y deje de estar confiando en días, en comunidades, en fiestas solemnes, en monumentos, en salones culturales, porque la gente si no va a un salón cultural no hay adoración. Digo salón cultural porque hay de toda cultura y se celebra de cuanta fiesta hay. Cuando es un lugar de adoración únicamente se escoge exclusivamente para adorar a Dios. O se le ha olvidado lo que dicen las escrituras. Cuando Jesús llega al templo, dice, y esto es llamado casa de adoración. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Adoraban? Sí adoraban allí, pero la economía y la idolatría había reinado. Y la gente iba a adorar un templo, no a Dios. La gente iba a buscar economía, no a buscar a Dios. Y si mira, los salones culturales tienen esa importancia.
que la mayoría no va a buscar a Dios. Va por costumbre, va a buscar economía, va a buscar esto, o se acostumbró a ir a un lugar, pero el lugar, si es consagrado para Dios, únicamente. Y si hace las dos cosas, Dios no está allí. Es un salón cultural o un ídolo. Así que hacen ídolos de un día, hacen ídolos de los 50 días, hacen ídolos de un año, hacen ídolos del día de la expiación, hacen ídolos de los templos, los salones culturales. ¿Por qué a ídolos? Porque el que mandaron a adorar fue a Yeshua. Al que mandaron servir fue él, y yo no necesito ni salón cultural, ni ídolo, ni día, ni mes, ni año. Yo entregué toda mi vida a él y lo he de adorar mientras viva en esta carne y el resto que me queda en la otra vida. Bendito el nombre de Jesús. Sí, hermano, que los animo a de entrar en estos últimos reposos. Reposo del reino y el reposo eterno. Bendito el nombre de Jesús. Sí que los dejo hasta acá, se lo dando a todos los hermanos que están conectados. La paz de Jesús sea con ellos y no nos olvidemos de seguir fieles a nuestro Señor Jesús. Sí que le vamos a dar gracias a nuestro Señor porque Él es bueno y su misericordia